Agosto de 1944. Carreteras de Francia, 3:47 de la madrugada. El teniente alemán Klaus Hoffmann nunca olvidaría el momento en que comprendió que Alemania había perdido la guerra. No fue durante un combate. No fue cuando cayó Berlín. Fue en una colina polvorosa cerca de Chartres, observando a través de sus binoculares mientras una columna interminable de camiones estadounidenses rugía por la carretera debajo. Contó durante 30 minutos completos. 318 camiones. Cada uno marcado con círculos rojos brillantes. Cada uno cargado con suministros. Moviéndose en formación perfecta a través de la oscuridad. Unmöglich, susurró a su segundo al mando. Imposible. Pero lo imposible estaba ocurriendo. Y continuaría ocurriendo, día tras día, noche tras noche, durante 83 días consecutivos que redefinirían para siempre cómo los ejércitos modernos entendían la guerra. Lo que el teniente Hoffmann estaba presenciando no era solo una operación de suministro. Era la materialización física del poder industrial estadounidense. Era la prueba matemática de que Alemania nunca tuvo oportunidad de victoria. Era el Red Bull Express. En los siguientes 55 minutos, descubrirás cómo camiones conducidos por soldados de 23 años, el 75% de ellos afroamericanos enfrentando discriminación mientras servían a su nación, entregaron 412,000 toneladas de suministros a través de 250 millas de territorio hostil. ¿Cómo superaron en capacidad logística a todo el sistema de transporte alemán combinado por márgenes de 10-1? ¿Y cómo esta operación improvisada, nacida de la desesperación absoluta, se convirtió en una de las hazañas logísticas más exitosas en la historia militar? Los números te dejarán sin aliento. Las historias personales te romperán el corazón. Y al final, comprenderás por qué el general Dwight Eisenhower, comandante supremo de todas las fuerzas aliadas en Europa, quien tenía acceso a bombas atómicas, aviones de combate y divisiones blindadas, declaró que el camión de 2,5 toneladas fue una de las 6 armas más importantes que ganaron la guerra. Esta es la historia de cómo la logística derrotó a la táctica. De cómo la producción en masa superó a la maestría militar. De cómo jóvenes conductores, muchos de ellos negados para roles de combate por el color de su piel, demostraron un coraje igual al de cualquier soldado de infantería. Esta es la historia del Red Bull Express. 6 de junio de 1944. Las playas de Normandía. 156,000 soldados aliados desembarcaron en 5 playas durante las primeras 24 horas de la Operación Overlord. Pero los soldados eran solo el comienzo. Detrás de ellos venía una avalancha de equipo que desafía la comprensión. Para finales de junio de 1944, apenas 3 semanas después del día D, las fuerzas aliadas habían descargado 170,000 vehículos a través de los puertos temporales Mulberry y directamente sobre las playas. Deja que ese número se asiente. 170.000 vehículos. En 3 semanas. Estos puertos Mulberry, construidos en Inglaterra y remolcados a través del Canal de la Mancha, eran maravillas de ingeniería por derecho propio. Procesaban suministros a tasas que excedían muchos puertos europeos establecidos. Para finales de junio, los Mulberrys habían descargado 7,5 millones de galones de combustible y 500,000 toneladas de suministros. Pero había un problema. Un problema masivo, catastrófico que los planificadores aliados habían subestimado catastróficamente. Durante 7 semanas después del día D, las fuerzas aliadas permanecieron confinadas a una cabeza de playa de solo 50 millas de ancho y 20 millas de profundidad.
Los defensores alemanes explotaron las ventajas defensivas del bocaje normando, esos antiguos setos que dividían el campo en pequeños campos fortificados naturalmente. Cada seto se convirtió en una línea de trincheras. Cada campo se convirtió en una fortaleza en miniatura. El avance a través de Normandía se convirtió en una pesadilla de desgaste. Una moledora de carne que amenazaba con replicar la guerra estática de la Primera Guerra Mundial. Las bajas se acumulaban. El progreso se medía en metros, no en kilómetros. Y los planificadores en Londres comenzaron a temer que la invasión se había estancado permanentemente. Luego vino la Operación Cobra. 25 de julio de 1944. Al oeste de Saint-Lô. Los bombarderos aliados crearon una alfombra de explosiones que pulverizó las líneas defensivas alemanas. Siguió la infantería estadounidense y las unidades blindadas. Y de repente, después de 7 semanas de lucha brutal, las líneas alemanas se rompieron. No solo se rompieron. Se desintegraron. El tercer ejército del general George Patton se volvió operacional el 1 de agosto y comenzó inmediatamente avances que sorprendieron incluso a los comandantes aliados. Dentro de semanas, las fuerzas de Patton avanzaban 50 a 75 millas por semana. Durante las operaciones Pico, cubrían 80 millas en una sola semana. Para mediados de agosto, elementos del tercer ejército habían alcanzado el río Sena. Más de 150 millas desde las playas de Normandía. Este éxito operacional creó una crisis logística sin precedentes. Verás, la campaña de bombardeo aliada que había aislado Normandía de los refuerzos alemanes antes del día D también había destruido gran parte de la infraestructura ferroviaria de Francia. El sistema ferroviario francés yacía en ruinas, completamente incapaz de mover los suministros necesarios para sostener ejércitos que avanzaban rápidamente. Aquí están las matemáticas brutales que enfrentaban los planificadores aliados. Cada división en combate requería aproximadamente 700 a 750 toneladas de suministros diariamente. Con 28 divisiones aliadas avanzando a través de Francia a finales de agosto, los requisitos diarios totales excedían las 20,000 toneladas. Solo las divisiones blindadas de Patton consumían 400,000 galones de gasolina diariamente durante operaciones ofensivas. 400,000 galones cada día. Y aquí está el problema fundamental que amenazaba con detener todo el avance aliado: distancia. Cada camión que transportaba suministros desde Normandía hasta las unidades de vanguardia tenía que hacer un viaje de ida y vuelta de regreso a las playas para otra carga. A medida que el frente avanzaba más al este, los tiempos de ida y vuelta aumentaban dramáticamente. Un camión que entregaba suministros a 200 millas de Normandía requería más de 50 horas para un ciclo completo. El mismo camión podría hacer 2 entregas por día cuando el frente estaba a solo 50 millas de distancia. Esto no era solo un inconveniente. Era una espiral de muerte logística. A medida que el frente se alejaba, cada camión entregaba menos carga por día. Lo que significaba que se necesitaban más camiones para entregar la misma cantidad de suministros. Pero no había más camiones disponibles. Entonces la cantidad de suministros que llegaban al frente disminuía. Lo que amenazaba con ralentizar el avance. Lo que daba tiempo a los alemanes para establecer nuevas líneas defensivas. Para el 20 de agosto de 1944, los ejércitos estadounidenses experimentaban escaseces críticas de combustible y municiones que amenazaban con detener las operaciones ofensivas por completo. Las unidades de vanguardia literalmente se estaban quedando sin gasolina a la vista de las fuerzas alemanas en retirada.
El teniente James Wilson del 4º Regimiento Blindado registró en su diario el 19 de agosto. Podemos ver columnas alemanas retirándose en la distancia. Están a nuestro alcance. Pero nuestros tanques están inmóviles. Sin combustible. Simplemente observamos mientras escapan. El avance rápido que había caracterizado agosto estaba a punto de detenerse. No debido a la resistencia enemiga, sino porque los camiones de suministro no podían seguir el ritmo del avance. La frustración entre los comandantes de campo era palpable. Patton, nunca conocido por su paciencia, envió un mensaje furioso al cuartel general el 21 de agosto. Mis hombres pueden comer sus cinturones. Pero mis tanques tienen que tener gasolina. 23 de agosto de 1944. Cuartel General del Cuerpo de Transporte, Normandía. En una sesión de planificación desesperada de 36 horas, los oficiales del Cuerpo de Transporte desarrollaron una solución que se volvería legendaria. Crearían rutas expresas dedicadas utilizando autopistas paralelas de un solo sentido reservadas exclusivamente para tráfico de suministros militares, operando continuamente 24 horas al día, 7 días a la semana. El sistema se llamaría Red Ball Express. El nombre derivaba de la práctica ferroviaria estadounidense de finales del siglo XIX. A partir de alrededor de 1892, el ferrocarril Santa Fe marcaba vagones de carga prioritaria que contenían productos perecederos con bolas rojas, dando a estos trenes derecho de paso sobre todo el demás tráfico. El término Red Ball se convirtió en terminología ferroviaria estadounidense estándar para envío expreso. El coronel Loren Albert Ayers recibió el mando de organizar la operación. Conocido por sus subordinados como Little Patton, por su estilo de liderazgo agresivo, Ayers enfrentaba el desafío de ensamblar suficientes camiones y conductores para sostener operaciones a una escala sin precedentes. Necesitaba aproximadamente 6,000 vehículos, 12,000 conductores trabajando en equipos de 2 hombres, mecánicos para mantener la flota, personal de control de tráfico, y sistemas de ruta que pudieran manejar tráfico continuo sin crear bloqueos. Los camiones estaban fácilmente disponibles. General Motors había producido 562,000 camiones CCKW entre 1941 y 1945, haciendo del GMC de 2,5 toneladas, apodado Jimmy o Deuce and a Half por los soldados, el segundo vehículo militar estadounidense más numeroso después del Jeep. Estos camiones presentaban tracción en 6 ruedas, motor GMC de 6 cilindros en línea que producía 91 caballos de fuerza, transmisión Warner de 5 velocidades con sobremarcha, y capacidad para transportar 2,5 toneladas fuera de carretera o 5 toneladas en autopistas mejoradas. Pero aquí está lo verdaderamente revolucionario sobre estos camiones: la estandarización. Cada camión era idéntico, construido con las mismas especificaciones, usando las mismas piezas. Cualquier mecánico podía dar servicio a cualquier camión. Cualquier conductor podía operar cualquier vehículo. Las piezas de repuesto se ajustaban a cada camión en la flota. Esta estandarización industrial, dada por sentada en la fabricación estadounidense, excedía las capacidades alemanas por órdenes de magnitud. Alemania había entrado en la Segunda Guerra Mundial con más de 150 modelos diferentes de camiones en servicio militar. 150 modelos diferentes. Cada uno requería piezas de repuesto únicas, mecánicos capacitados y procedimientos de mantenimiento específicos. Esta fragmentación creó pesadillas logísticas continuas.
Las unidades alemanas a menudo tenían vehículos inmovilizados esperando piezas que nunca llegarían porque los fabricantes habían quebrado o cambiado de producción. Imagina ser un mecánico alemán tratando de mantener una flota que incluye camiones Opel, Mercedes, MAN, Busain, Henschel, Magirus y Borgward. Cada uno con diferentes sistemas de motor, diferentes transmisiones, diferentes sistemas eléctricos. Ninguna pieza intercambiable. Ahora imagina ser un mecánico estadounidense con 100 camiones GMC-CCKW. Cada uno idéntico. Cada pieza intercambiable. Cada procedimiento de mantenimiento el mismo. Esa es la diferencia entre el caos y la eficiencia. Entre el fracaso y la victoria. Encontrar conductores resultó más desafiante que asegurar camiones. Ayers necesitaba 12,000 hombres dispuestos a conducir continuamente durante períodos extendidos bajo condiciones exigentes. La solución del ejército reflejaba las realidades raciales de Estados Unidos en la década de 1940. Aproximadamente el 75% de los conductores del Red Bull serían soldados afroamericanos. Déjame pintar el contexto completo de lo que esto significaba en 1944. El ejército estadounidense en 1944 permanecía estrictamente segregado. El liderazgo militar creía en gran medida que los afroamericanos eran inadecuados para roles de combate, relegando a la mayoría de los soldados negros a unidades de servicio y apoyo. Las unidades de intendencia y cuerpos de transporte estaban desproporcionadamente dotadas de hombres alistados afroamericanos, realizando el trabajo poco glamoroso pero esencial de mover suministros. Estos soldados, negados roles de combate no por falta de habilidad sino por el color de su piel, demostrarían sus capacidades bajo condiciones tan exigentes como cualquier cosa enfrentada por las tropas de primera línea. La mayoría de los conductores del Red Bull tenían menos de 24 años. Muchos nunca habían conducido camiones antes del servicio militar. Venían de cada región de Estados Unidos. De vecindarios urbanos a granjas rurales. Unidos por la determinación de contribuir a la victoria a pesar de enfrentar discriminación en casa y dentro del propio ejército. El soldado Washington, rector de la 3.916ª Compañía de Camiones de Intendencia, más tarde recordó la discriminación que persistía incluso durante esta operación crítica. ¿Aceptabas la discriminación? Nos advirtieron que no confraternizáramos con blancos por temor a que surgieran problemas. Un veterano recordó un incidente donde una unidad afroamericana intentó pasar un convoy blanco. Los conductores blancos azotaban sus camiones hacia el centro de la carretera para evitar que los conductores negros pasaran, creando un peligroso juego de gallina en carreteras donde la velocidad era esencial para la misión. Sin embargo, a pesar de la discriminación, el agotamiento y el peligro, los conductores del Red Bull mantuvieron operaciones que mantuvieron a los ejércitos aliados avanzando. 25 de agosto de 1944. El Red Bull Express comenzó operaciones. 67 compañías de camiones comandando 558 camiones movieron 482 toneladas de suministros el primer día. La ruta inicial corría desde Saint-Lô hasta Chartres, aproximadamente 125 millas. Dentro de 4 días, las operaciones se habían expandido a 132 compañías de camiones operando 5.958 vehículos. El sistema creó un bucle continuo de tráfico diferente a todo lo intentado en la historia logística militar. 2 autopistas paralelas fueron requisadas entre Normandía y los depósitos de suministro de vanguardia. La ruta norte llevaba camiones cargados hacia el este, hacia el frente. La ruta sur traía vehículos vacíos de regreso a Normandía para recargar.
Todo el tráfico civil estaba prohibido. Los vehículos militares que no fueran parte de los convoyes Red Bull no podían usar estas rutas dedicadas. Puntos de control de tráfico operaban continuamente en cada intersección importante. La Policía Militar del 793º Batallón de Policía Militar registraba movimientos de convoy, proporcionaba direcciones, aseguraba acceso prioritario y mantenía la disciplina operacional. El distintivo insignia de unidad del 793. Presentaba dos bolas rojas en una línea diagonal amarilla contra fondo verde, conmemorando su servicio en el Red Bull. Cada camión mostraba bolas rojas pintadas en ambos lados y el radiador frontal. Marcas adicionales indicaban la posición del camión en su convoy, la unidad principal y el tipo de carga. Estos sistemas de identificación visual permitían a los controladores gestionar el flujo de tráfico e identificar problemas rápidamente sin detener convoyes para inspección. Los requisitos operacionales eran extraordinariamente exigentes. Las regulaciones oficiales pedían convoyes de 5 o más camiones, viajando a 60 pies de distancia a 25 millas por hora, escoltados por jeeps adelante y atrás. Los camiones debían detenerse para descansos de 10 minutos cada hora. La conducción nocturna usaba luces de apagón, ojo de gato, que proporcionaban iluminación mínima mientras reducían la visibilidad para aviones enemigos. En la práctica, estas regulaciones fueron frecuentemente ignoradas. Los camiones individuales a menudo partían de Cherburgo inmediatamente después de cargar en lugar de esperar a que se formaran convoyes completos. Los conductores deshabilitaban los gobernadores de motor que limitaban la velocidad máxima a 45 millas por hora, excediendo rutinariamente las 60 millas por hora en rectas. Los descansos se omitían cuando los conductores se sentían capaces de continuar. La urgencia de la misión anulaba las regulaciones de seguridad mientras los conductores se empujaban a sí mismos y a sus vehículos para mantener el flujo de suministros. El viaje de ida y vuelta desde Cherburgo hasta Chartres y de regreso cubría aproximadamente 250 millas y oficialmente requería 54 horas. Los conductores trabajaban en equipos de 2 hombres, alternando entre conducir y dormir en la cabina del camión. En teoría, cada conductor descansaba adecuadamente. En realidad, las condiciones de la carretera, las averías mecánicas y las presiones operacionales significaban que los conductores a menudo pasaban días con un sueño mínimo. El soldado James Ruckard, un conductor de 19 años de Maple Heights, Ohio, más tarde describió la experiencia en entrevistas preservadas por el Proyecto de Historia de Veteranos. Había cuerpos muertos y caballos muertos en las autopistas después de que cayeran bombas. Estaba asustado, pero hice mi trabajo esperando lo mejor. Siendo joven y a unas 4,000 millas de casa, cualquiera estaría asustado. Las demandas físicas eran implacables. Las carreteras dañadas por combate y clima creaban condiciones de conducción brutales. Golpear baches a alta velocidad lanzaba a los conductores contra las cabinas. Las fallas de neumáticos ocurrían constantemente, requiriendo cambios al borde de la carretera bajo presión para alcanzar a los convoyes. El barro se convirtió en el desafío operacional más persistente, convirtiendo secciones sin pavimentar en lodazales que atascaban vehículos y ralentizaban convoyes enteros. El cabo Charles Stevenson de la 54ª Compañía de Camiones de Intendencia R. Recordó: conducíamos en la oscuridad con esas pequeñas luces tenues. No podías ver nada adelante. Solo seguías las luces traseras del camión frente a ti y rezabas para que no se detuviera repentinamente. El sargento técnico William McIntyre describió la monotonía que hacía el agotamiento aún más peligroso, hora tras hora tras hora.
Las mismas carreteras. El mismo rugido del motor. La misma vibración. Te adormecía. Tenías que pellizcarte. Abofetearte. Cualquier cosa para mantenerte despierto. Porque quedarte dormido significaba la muerte. 29 de agosto de 1944. El sistema alcanzó su capacidad máxima. 938 vehículos entregaron 342 toneladas de suministros en un solo día. 12.342 toneladas. En un día. Esto representaba más tonelaje del que todo el sistema logístico de Alemania en Francia podía mover a través de todos los métodos combinados, camión, ferrocarril y transporte tirado por caballos, en su mejor día. La escala de este logro se vuelve clara a través de la comparación. En cualquier momento dado durante las operaciones, aproximadamente 900 camiones estaban en la carretera moviéndose, 2.000 camiones se movían cargados hacia el frente, 2.000 regresaban vacíos a Normandía, y el resto se sometía a carga, descarga, reabastecimiento de combustible o mantenimiento. El sistema procesaba más de 6.000 movimientos de vehículos diariamente mientras mantenía operaciones continuas. Sostener el Red Bull Express en sí requería recursos masivos. 6.000 camiones consumían aproximadamente 2 millones de galones de gasolina mensualmente solo para operar, separado del combustible que transportaban. El desgaste de neumáticos de operaciones continuas a altas velocidades en carreteras dañadas agotaba aproximadamente 50.000 neumáticos durante los 83 días de operaciones. Los requisitos de mantenimiento significaban que aproximadamente el 10% de la flota estaba deshabilitada para reparaciones en cualquier momento dado. La infraestructura logística que apoyaba la operación logística involucraba establecer puntos de reabastecimiento de combustible, depósitos de mantenimiento, estaciones de control de tráfico a lo largo de toda la ruta. Los equipos de reparación tenían que estar posicionados para responder rápidamente a las averías. Las piezas de repuesto tenían que ser distribuidas a los puntos de mantenimiento. Todo esto mientras la misión principal de mover suministros a unidades de combate continuaba sin interrupción. Para las fuerzas alemanas que intentaban defenderse contra el avance aliado, la logística estadounidense creaba problemas insuperables. La doctrina defensiva alemana tradicional asumía que las fuerzas atacantes eventualmente superarían sus líneas de suministro, creando pausas vulnerables durante el reabastecimiento que los defensores podían explotar mediante contraataques. La logística estadounidense eliminó estas oportunidades. El mayor alemán Hans Schmidt, capturado cerca de Metz en septiembre de 1944, fue interrogado sobre las capacidades logísticas alemanas. Su testimonio, preservado en los archivos del Centro de Investigación Militar de Estados Unidos, reveló la profundidad del shock alemán ante la capacidad estadounidense. Estudiamos la producción industrial estadounidense. Sabíamos que la capacidad estadounidense excedía la producción alemana. Pero asumimos que las distancias involucradas en transportar suministros a través del Atlántico y luego tierra adentro a través de Francia crearían vulnerabilidades explotables. En cambio, descubrimos que la logística estadounidense no tenía punto de quiebre que pudiéramos encontrar. Las fuerzas estadounidenses entregaban más suministros de los que las unidades de combate podían usar. El gasto de municiones excedía cualquier cosa que las fuerzas alemanas hubieran presenciado. Las baterías de artillería disparaban barrajes preparatorios consumiendo tonelajes que habrían agotado las existencias alemanas en horas. Las unidades de tanques avanzaban sin las pausas de combustible que la doctrina alemana asumía eran inevitables.
Los ataques de infantería presentaban fuegos de apoyo que las fuerzas alemanas no podían igualar porque carecíamos de municiones. Esta capacidad estadounidense para operaciones sostenidas sin pausas logísticas cambió fundamentalmente la planificación defensiva para las fuerzas alemanas. La logística militar alemana en 1944 dependía fuertemente del transporte tirado por caballos. Alemania había entrado en la guerra con aproximadamente 750,000 caballos, y la dependencia de la Wehrmacht en caballos en realidad aumentó a medida que la guerra progresaba. Las pérdidas de vehículos motorizados excedían la capacidad de reemplazo industrial, forzando a las divisiones alemanas a depender más fuertemente de carros tirados por caballos. Incluso cuando las fuerzas aliadas se volvían cada vez más motorizadas, una división de infantería alemana típica en Francia durante 1944 incluía aproximadamente 50 vehículos motorizados, 500 carros tirados por caballos, tirados por 4,000 a 6,000 caballos. Estos animales requerían 12 libras de avena diariamente, 15 libras de heno diariamente, acceso constante a agua. En operaciones ofensivas, los caballos podían moverse aproximadamente 15 a 20 millas por día antes de requerir descanso. La logística de alimentar caballos consumía recursos enormes que de otro modo podrían apoyar operaciones de combate. Cada tonelada de forraje transportada para alimentar caballos era una tonelada no disponible para municiones o combustible. Cada unidad retrasada mientras esperaba que los caballos descansaran era una unidad incapaz de responder a ataques mecanizados rápidos. Las columnas de suministro alemanas, consistiendo en 40 carros tirados por caballos y una docena de camiones de varias marcas, podían mover aproximadamente 40 toneladas de suministros 20 kilómetros adelante en buenas carreteras. Esto requería alimentar 160 caballos y mantener camiones sin piezas de repuesto comunes porque la base industrial fragmentada de Alemania producía docenas de modelos diferentes. Por comparación, un solo convoy Red Bull de 50 camiones podía mover 125 toneladas de suministros 200 kilómetros en el mismo periodo de tiempo. Déjame repetir eso porque es absolutamente crítico para entender por qué Alemania perdió esta guerra. Un convoy estadounidense de 50 camiones entregaba 125 toneladas a 200 kilómetros de distancia en el tiempo que le tomaba a los alemanes mover 40 toneladas solo 20 kilómetros. Esto no es una ventaja de 2-1. No es una ventaja de 5-1. Es una ventaja de 10-1 en capacidad logística. Esta disparidad dio a las fuerzas estadounidenses capacidades operacionales que los comandantes alemanes simplemente no podían igualar. Los intentos alemanes de interceptar operaciones del Red Bull lograron un éxito mínimo. Los ataques de la Luftwaffe, una vez temidos como la amenaza principal para las operaciones de convoy, resultaron ineficaces ya que el poder aéreo alemán colapsó bajo la superioridad de cazas aliados sostenida. Para septiembre de 1944, las salidas de la Luftwaffe sobre Francia se habían vuelto tan raras que los convoyes del Red Bull operaban sin escolta de cazas y sufrían pérdidas insignificantes por ataque aéreo. Los intentos de interdicción terrestre resultaron igualmente inútiles. Las unidades alemanas que intentaron emboscar convoyes de suministro descubrieron que las tropas logísticas estadounidenses luchaban efectivamente cuando eran atacadas. Los conductores portaban armas personales y devolvían el fuego. Las escoltas de policía militar enfrentaban a los atacantes con armas automáticas y llamaban fuerzas de reacción rápida que llegaban con poder de fuego abrumador. Las pocas emboscadas exitosas convencieron a los comandantes alemanes de que atacar columnas de suministro arriesgaba bajas desproporcionadas a cualquier ganancia posible. El Hauptmann Ernst Bauer,
comandante de compañía del 17º Regimiento Panzergrenadier SS, intentó una emboscada de un convoy Red Bull cerca de Reims el 7 de septiembre de 1944. Su informe de acción, capturado en archivos estadounidenses, proporciona una visión de la perspectiva alemana. Posicionamos a 40 hombres con 2 ametralladoras MG-42 y un cañón antitanque PaK-40 para emboscar un convoy de suministros enemigo. Pensamos que estábamos atacando camioneros. Descubrimos que estábamos atacando soldados que casualmente conducían camiones. Nuestro fuego inicial destruyó 2 vehículos. El convoy se detuvo inmediatamente. Pero en lugar de pánico, los conductores estadounidenses desplegaron con una disciplina que igualaba la de la infantería. Devolvieron el fuego desde posiciones de cobertura. Sus escoltas de policía militar trajeron armas pesadas para soportar. Dentro de 20 minutos, aviones enemigos llegaron. Dentro de 30 minutos, infantería enemiga y tanques llegaron. Perdimos 12 hombres muertos y 8 heridos. Destruimos 2 camiones enemigos. Recomendación: evitar el compromiso con columnas de suministro enemigas. Los riesgos exceden cualquier posible beneficio táctico. Después de este incidente y otros similares, el alto mando alemán emitió directivas desalentando ataques contra convoyes de suministro aliados. Las pocas unidades alemanas que quedaban en capacidad ofensiva eran demasiado valiosas para desperdiciarlas en emboscadas que probablemente resultarían en su destrucción. Las amenazas principales a las operaciones del Red Bull venían de factores operacionales más que de acción enemiga. El agotamiento de conductores causaba accidentes que mataban o herían personal y destruían vehículos. Un veterano describió ver conductores exhaustos quedarse dormidos al volante y chocar contra zanjas u otros vehículos. El soldado Robert Hayes de la 666ª Compañía de Camiones de Intendencia sobrevivió un accidente que mató a su compañero de conducción el 4 de septiembre de 1944. Su testimonio captura el peligro constante. Habíamos estado conduciendo durante 19 horas seguidas. Mi compañero Johnny Williams estaba al volante. Yo estaba tratando de dormir en el asiento del pasajero, pero las carreteras estaban tan malas que apenas podías cerrar los ojos. De repente sentí que el camión se desviaba. Grité: «Johnny». Pero él ya estaba dormido. John salió de la carretera a 50 millas por hora. Volcamos 2 veces. Yo salí con un brazo roto y costillas fracturadas. Johnny murió instantáneamente. Tenía 21 años. De Detroit. Iba a casarse cuando terminara la guerra. No fueron los alemanes quienes lo mataron. Fue el agotamiento. Fue el ritmo que nos pedían mantener. Pero la misión era demasiado importante para detenerse. Las averías mecánicas reducían temporalmente los camiones disponibles hasta que los equipos de mantenimiento completaban las reparaciones. El daño de carretera por clima y tráfico pesado continuo requería esfuerzos de reparación continuos para mantener las rutas transitables. A pesar de estos desafíos, el Red Bull Express entregó entre 412,000 y 420,000 toneladas de suministros entre el 25 de agosto y el 16 de noviembre de 1944. Las fuentes varían en el total exacto, pero incluso la estimación más conservadora representa un logro asombroso. Esto representaba más de 1 millón de cargas individuales de camiones movidas una distancia promedio de 250 millas a través de clima, desafíos mecánicos y demandas operacionales que habrían roto sistemas logísticos menos resistentes. Para poner esto en perspectiva, 412,000 toneladas equivalen a los requisitos completos de suministro para 30 divisiones durante 19 días,
824 millones de libras de municiones, combustible, alimentos, equipos médicos y repuestos, suficiente para llenar 480 vagones de ferrocarril, el equivalente a la capacidad de carga de 206 buques Liberty completos. Y todo fue movido por camiones. Por carreteras. Sin soporte ferroviario. El alcance operacional se expandió más allá de la ruta original a medida que las fuerzas aliadas avanzaban. Para septiembre, múltiples rutas expresas operaban a través de Francia, cada una con marcas distintivas pero siguiendo los mismos principios operacionales establecidos por el Red Bull original. El White Ball Express operó desde Le Havre y Rouen hasta París comenzando a principios de octubre. Esta ruta manejaba suministros para las fuerzas que operaban en el norte de Francia y se acercaban a la frontera belga. El Little Red Bull transportaba suministros prioritarios desde Normandía hasta París. Cuando París fue liberada el 25 de agosto de 1944, inmediatamente se convirtió en un centro logístico crucial. El Little Red Bull aseguró que la ciudad recibiera tanto suministros para la población civil como para las operaciones militares. El Green Diamond Express movía suministros desde Normandía hasta terminales ferroviarias 100 millas tierra adentro. A medida que los ingenieros reparaban secciones del sistema ferroviario francés, estas terminales se volvieron puntos de transferencia críticos donde los camiones entregaban suministros que luego se movían por ferrocarril más cerca del frente. El Red Lion Express suministraba al 21º Grupo de Ejércitos británico en Bélgica. Las fuerzas británicas y canadienses que avanzaban por el norte de Francia hacia Bélgica enfrentaban los mismos desafíos logísticos que las fuerzas estadounidenses. El Red Lion aplicó los principios del Red Bull a las operaciones de la Commonwealth. El ABC Express conectaba Amberes con depósitos 90 millas tierra adentro después de que ese puerto crucial se abriera en noviembre. El puerto de Amberes se convirtió en la solución final al desafío logístico aliado, pero hasta que estuvo completamente operacional, estas rutas expresas proporcionaban la flexibilidad necesaria. Estas rutas interconectadas crearon una red de transporte que operaba independientemente de la infraestructura ferroviaria, proporcionando una flexibilidad que la logística tradicional no podía igualar. Cuando los contraataques alemanes interrumpían las líneas ferroviarias, los convoyes de camiones redirigían en horas. Cuando los puertos se congestionaban, los suministros cambiaban a rutas alternativas sin problemas. El sistema logístico estadounidense demostró resiliencia a través de redundancia y adaptabilidad. Para los oficiales logísticos alemanes capturados e interrogados sobre los desafíos de suministro alemanes, la capacidad logística estadounidense representaba algo cercano a la magia. Oberst Friedrich Weber, oficial logístico superior del Séptimo Ejército alemán, fue capturado cerca de Nancy el 18 de septiembre de 1944. Su interrogación, preservada en los archivos nacionales, proporciona una visión notable de la perspectiva alemana. Mis órdenes eran mantener 5 divisiones suministradas mientras se retiraban hacia el este. 5 divisiones. Teníamos tal vez 200 camiones operacionales, la mayoría de marcas diferentes con constantes problemas mecánicos. Teníamos aproximadamente 3,000 caballos tirando carretas. Caballos que necesitaban alimento que no teníamos. Y Cat. A día, observaba columnas estadounidenses en la distancia. Cientos de camiones idénticos. Moviéndose día y noche. Nunca deteniéndose. Nunca disminuyendo la velocidad. Calculé que solo lo que podía ver, probablemente un tercio del sistema total estadounidense, tenía 10 veces la capacidad de carga que todo mi comando. Y mientras que mis unidades estaban muriendo de hambre por combustible y municiones,
Escuchaba informes de que las unidades estadounidenses estaban disparando municiones en cantidades que no podíamos comprender. Le pregunté a mi interrogador estadounidense, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede su nación producir tanto, transportar tanto, entregar tanto, todo mientras lucha en 2 océanos? Él solo sonrió y dijo, bienvenido a Estados Unidos, coronel. Esta incomprensión alemana de la capacidad industrial estadounidense había sido estratégica desde el principio. Los planificadores alemanes sabían que Estados Unidos podía superar a Alemania. Pero fundamentalmente malentendieron la escala de esa ventaja y la capacidad estadounidense para convertir la producción en poder de combate a través de logística superior. El impacto psicológico de las columnas interminables de Red Bull en la moral alemana no puede ser subestimado. Los soldados alemanes que se retiraban a través de Francia en el otoño de 1944 podían ver convoyes estadounidenses en la distancia. Columnas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Camiones moviéndose continuamente, día tras día, sin fin aparente. El Gefreiter Hans Müller del 275º Regimiento de Infantería escribió en su diario el 12 de septiembre de 1944. Nos movimos durante la noche, esperando evitar aviones enemigos. Pero incluso en la oscuridad, podíamos ver las luces del convoy estadounidense. Millas de luces. Como una serpiente luminosa que nunca terminaba. Smith dijo que había contado más de 400 camiones en una sola columna ayer. Nadie le creyó hasta que todos vimos columnas similares hoy. ¿Cómo lucha uno contra un enemigo con recursos ilimitados? Nos quedamos sin municiones después de 2 días de combate. Escuchamos que los estadounidenses disparan en horas lo que nos llevaría semanas a acumular. El Kaiser nos dijo que Estados Unidos era débil. Que no podían luchar. Mirando esos convoyes interminables, sé que nos mintieron. Hemos perdido. Solo es cuestión de tiempo. Este tipo de desmoralización, multiplicado a través de cientos de miles de soldados alemanes, erosionó la voluntad de lucha más efectivamente que las batallas por sí solas podrían haberlo hecho. El 16 de noviembre de 1944, el Red Bull Express oficialmente terminó operaciones. Para esa fecha, las líneas ferroviarias francesas habían sido suficientemente reparadas para reanudar el movimiento de suministros. Más significativamente, el puerto de Amberes en Bélgica había sido capturado intacto el 4 de septiembre y completamente abierto al transporte a finales de noviembre después de que las fuerzas aliadas limpiaran las fuerzas alemanas del estuario de Escalda. Las instalaciones portuarias de aguas profundas de Amberes podían manejar mucho más tonelaje que las playas de Normandía y los puertos Mulberry, acortando dramáticamente las líneas de suministro a las unidades de vanguardia. A medida que las operaciones del Red Bull disminuían, el tonelaje entregado disminuía en consecuencia. Desde el pico de 342 toneladas el 29 de agosto, las entregas diarias se asentaron en aproximadamente 5,000 toneladas durante octubre, luego disminuyeron a alrededor de 2,700 toneladas diarias a principios de noviembre. Para mediados de noviembre, solo 5 compañías de camiones permanecían en las rutas del Red Bull en comparación con 132 en operaciones pico a principios de septiembre. El costo de este logro se midió en personal exhausto y equipo desgastado. Los registros de mantenimiento indican que los camiones del Red Bull requerían reparaciones mayores aproximadamente cada 30 días de operaciones continuas. El ritmo operacional extremo desgastaba los componentes mecánicos mucho más rápido que el uso normal. Las bajas de personal por accidentes, agotamiento y los pocos encuentros con el enemigo totalizaron varios cientos,
aunque las cifras exactas permanecen poco claras debido a la documentación incompleta bajo presiones operacionales. Un número particular cuenta una historia. 50,000 neumáticos. Durante 83 días de operaciones, el Red Bull Express desgastó aproximadamente 50,000 neumáticos. Eso es un promedio de más de 600 neumáticos por día. Cada día. Cada neumático representaba caucho que tenía que ser producido o reciclado. Recordemos que el caucho era un material estratégico crítico, transporte desde Estados Unidos o depósitos de suministro, almacenamiento hasta que se necesitara, instalación por mecánicos trabajando al borde de la carretera o en depósitos de mantenimiento, disposición del neumático viejo. El hecho de que el sistema pudiera mantener 6,000 camiones rodando mientras reemplazaba 600 neumáticos diariamente demuestra la profundidad de la capacidad logística estadounidense. No era solo que Estados Unidos pudiera producir los neumáticos. Es que Estados Unidos podía producirlos, transportarlos a través del Atlántico, entregarlos a los puntos de mantenimiento a lo largo de cientos de millas de carreteras francesas, instalarlos en camiones y desechar los viejos, todo mientras mantenía operaciones continuas sin interrupción. Alemania no podía hacer esto. No porque los ingenieros alemanes fueran incompetentes. No porque los soldados alemanes carecieran de determinación, sino porque el sistema industrial estadounidense operaba a una escala que Alemania nunca podría igualar. Diciembre de 1944. La batalla de las Ardenas representó con acento agudo el intento final de Alemania de explotar lo que Hitler creía era la vulnerabilidad logística estadounidense. La contraofensiva de las Ardenas tenía como objetivo llegar a Amberes, dividiendo los ejércitos aliados y capturando el puerto que sostenía las operaciones estadounidenses. Hitler calculó que la penetración profunda en las áreas traseras aliadas cortaría las líneas de suministro y crearía una crisis que forzaría negociaciones. El plan falló en parte debido a las determinadas defensas estadounidenses en Bastogne Street, Beef y el Sanborn Ridge. Pero finalmente fracasó porque la logística alemana no pudo sostener la ofensiva. Las divisiones Panzer alemanas comenzaron operaciones con combustible para solo 150 kilómetros de avance. La planificación de Hitler asumía que los depósitos de combustible estadounidenses capturados suministrarían a las unidades alemanas que avanzaban. Esta suposición resultó catastróficamente incorrecta. Los conductores del Red Bull Express, junto con otras unidades de transporte, corrieron a través de Bélgica evacuando depósitos de combustible antes del avance alemán. Miles de galones de gasolina y toneladas de municiones fueron movidos más allá del alcance alemán en operaciones conducidas bajo condiciones caóticas mientras las fuerzas estadounidenses luchaban por contener la ruptura. El teniente Samuel Fuller de la 467ª Compañía de Camiones de Intendencia recibió órdenes el 17 de diciembre de 1944 de evacuar un depósito de combustible cerca de Stavelot, Bélgica. Su informe después de la acción captura el caos. Llegamos al depósito a las 4:30 de la madrugada. Podíamos escuchar fuego de artillería alemán a menos de 5 millas de distancia. El oficial del depósito dijo que las unidades Panzer SS estaban a menos de 2 horas. Teníamos 12 camiones. El depósito tenía 50,000 galones de gasolina en tambores y bidones. Hicimos los cálculos. 12 camiones. 4 viajes cada uno. Podríamos sacar 35,000 galones antes de que los alemanes llegaran. Mis hombres cargaron sin parar durante 90 minutos. Podíamos ver humo de la batalla. Refugiados civiles pasaban en pánico.
Soldados de infantería estableciendo posiciones defensivas nos dijeron que nos apresuráramos. Sacamos 34, 800 galones. Dejamos 15, 200 galones que destruimos con incendiarios mientras partíamos. Los alemanes llegaron 20 minutos después de que saliéramos. No capturaron ni un galón de combustible estadounidense. Estas evacuaciones, replicadas en docenas de depósitos, negaron a las fuerzas alemanas los suministros que desesperadamente necesitaban. Para el 19 de diciembre, 5 días después del inicio de la ofensiva, las principales formaciones Panzer alemanas reportaron escaseces críticas de combustible. La segunda división Panzer SS se detuvo después de cruzar el río Ourthe, inmovilizada por tanques de combustible vacíos a la vista de los objetivos. La primera división Panzer SS abandonó docenas de vehículos después de agotar los suministros de combustible. Su avance terminó no por resistencia estadounidense, sino por fallo logístico. Las escaseces de municiones alemanas se desarrollaron casi inmediatamente. Las unidades de artillería que conducían fuegos preparatorios agotaron las existencias en días. El reabastecimiento falló porque las columnas de suministro alemana tiradas por caballos no podían navegar las heladas carreteras belgas a velocidades necesarias para mantener el ritmo de las unidades que avanzaban. Las pocas unidades de suministro motorizadas que Alemania retuvo carecían de suficiente combustible para operar efectivamente. En contraste, la logística estadounidense respondió a la crisis de las Ardenas con una velocidad que estabilizó las posiciones defensivas en 48 horas. A pesar de perder importantes depósitos de suministro en la ruptura inicial, las fuerzas estadounidenses restablecieron líneas de suministro más rápido de lo que las fuerzas alemanas podían explotar la interrupción. Las unidades de artillería que defendían posiciones clave dispararon sin restricciones, gastando municiones a tasas que habrían agotado las existencias alemanas inmediatamente. El general Anthony McAuliffe, comandante estadounidense en Bastogne sitiado, pudo responder a la demanda de rendición alemana con su famosa respuesta de una palabra, Nuts, en parte porque sabía que los suministros estaban llegando. Los aviones de transporte C-47 lanzaron suministros en paracaídas. Pero igualmente importante, una vez que las carreteras fueron despejadas, los camiones llegaron. Camiones conducidos por soldados que se negaron a ser detenidos por el clima, el combate o el caos. La batalla de las Ardenas demostró ser la demostración final del diferencial logístico que había moldeado el frente occidental desde Normandía. Las fuerzas estadounidenses podían sostener gastos materiales ilimitados. Las fuerzas alemanas operaban con logística de hambruna, haciendo imposibles las operaciones sostenidas. Una vez que la logística estadounidense comenzó a fluir a las posiciones defensivas, el resultado nunca estuvo verdaderamente en duda. El Red Bull Express representó con acento agudo un elemento de la logística militar estadounidense que colectivamente entregó más de 7 millones de toneladas de suministros a las fuerzas del teatro europeo entre junio de 1944 y mayo de 1945. Este tonelaje sostuvo 85 divisiones estadounidenses, más cuerpos de apoyo y tropas del ejército, permitió gastos ilimitados de municiones que rompieron las líneas defensivas alemanas, mantuvo suministros de combustible para avances mecanizados que superaron las capacidades de retirada alemanas, y proporcionó seguridad logística, permitiendo a los comandantes estadounidenses luchar sin preocuparse de que los fallos de suministro comprometieran las operaciones. La Wehrmacht alemana nunca se recuperó de las pérdidas sufridas durante la persecución a través de Francia. Las divisiones destrozadas en Normandía y destruidas durante la retirada a Alemania nunca fueron reconstruidas adecuadamente.
Las pérdidas de equipo excedieron la capacidad de reemplazo industrial. Las bajas de personal no pudieron ser reemplazadas con soldados de calidad equivalente. Más significativamente, las deficiencias logísticas que habían obstaculizado las operaciones alemanas durante toda la guerra se volvieron inoperables. Los aproximadamente 3 millones de caballos que Alemania empleó durante la Segunda Guerra Mundial representaron una pesadilla logística que consumía recursos, limitaba el ritmo operacional y creaba vulnerabilidades que la mecanización estadounidense explotaba despiadadamente. Cada tonelada de forraje transportada para alimentar caballos era una tonelada no disponible para municiones o combustible. Cada unidad retrasada mientras esperaba que los caballos descansaran era una unidad incapaz de responder a ataques mecanizados rápidos. El contraste entre los camiones estadounidenses y los caballos alemanes resumía la disparidad industrial fundamental que decidió la guerra. El general Dwight Eisenhower, comandante supremo aliado, incluyó el camión de 2,5 toneladas en su lista de 6 armas más vitales que ganaron la guerra en Europa junto con el avión de transporte Dakota C-47, el Jeep, la bazuca, la bomba atómica y la excavadora. Esta evaluación del comandante supremo aliado, quien tenía acceso a todos los sistemas de armas en el arsenal aliado, subraya la importancia estratégica de la logística en la guerra moderna. Eisenhower entendía lo que muchos historiadores a veces olvidan. Las guerras modernas se ganan no solo en el campo de batalla, sino en las fábricas, en las rutas de suministro, en los depósitos de mantenimiento, y en las mentes de los planificadores logísticos que hacen posibles las operaciones de combate. Después de la guerra, los conductores afroamericanos del Red Bull regresaron a una América segregada. Muchos enfrentaron discriminación continua a pesar de su servicio. Sin embargo, su logro contribuyó a la presión creciente para la integración militar. El desempeño de los soldados negros en roles logísticos y en las posiciones de combate que algunos eventualmente ocuparon durante la Batalla de las Ardenas ayudó a demostrar el absurdo de la segregación racial. La orden ejecutiva del presidente Harry Truman de 1948 que integró las Fuerzas Armadas se basó en parte en evidencia de que la segregación racial perjudicaba la efectividad militar. Los conductores del Red Bull habían proporcionado parte de esa evidencia. En septiembre de 1985, 41 años después de que comenzaran las operaciones, los conductores sobrevivientes del Red Bull celebraron una reunión en Alexandria, Virginia. Más de 500 exconductores asistieron, trayendo familias para compartir recuerdos de su servicio. El ex cabo Charles Johnson, quien había servido con el 793º Batallón de Policía Militar dirigiendo el tráfico del Red Bull, habló en la reunión sobre la importancia de su contribución. Nos dijeron que los hombres negros no podían manejar responsabilidad. Nos dijeron que éramos inadecuados para el combate. Nos dijeron que deberíamos estar agradecidos por los trabajos de servicio que nos dieron. Luego nos dieron 6,000 camiones y nos dijeron que mantuviéramos ejércitos avanzando o perderíamos la guerra. Movimos 412,000 toneladas en 83 días. Condujimos a través del agotamiento, a través del peligro, a través de la discriminación. Y mantuvimos a esos ejércitos avanzando. Demostramos lo que siempre habíamos sabido. Que el coraje no tiene color. Que la competencia no conoce raza. Que cuando se nos dio la oportunidad, podíamos cumplir cualquier misión tan bien como cualquiera. El Red Bull Express no solo ganó batallas. Ayudó a ganar la lucha por los derechos civiles al demostrar que la segregación se basaba en mentiras. Las lecciones operacionales del Red Bull influyeron en la logística militar estadounidense durante décadas.
Rutas de suministro dedicadas similares aparecieron durante la Guerra de Corea, aunque a menor escala. La logística de Vietnam adaptó los principios del Red Ball a las condiciones del sudeste asiático. Los planificadores de la tormenta del desierto en 1991 estudiaron las operaciones del Red Ball al desarrollar sistemas de suministro para la liberación de Kuwait. La doctrina militar estadounidense moderna enfatiza flexibilidad logística, redundancia, y capacidad para sostener alto ritmo operacional a través de gestión superior de la cadena de suministro. Estos principios trazan directamente a las lecciones aprendidas durante el Red Ball Express y los logros logísticos más amplios que sostuvieron las operaciones aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Las estadísticas del Red Ball permanecen impresionantes por cualquier estándar. 83 días de operaciones continuas, promedio de 5,000 toneladas entregadas diariamente, 412,000 toneladas totales movidas, más de 1 millón de cargas individuales de camiones, distancia promedio de 250 millas por viaje, 50,000 neumáticos desgastados, 2 millones de galones de combustible consumidos mensualmente solo para operar los camiones. Pero detrás de cada estadística había seres humanos. Jóvenes de 19, 20, 22 años. Muchos de ellos afroamericanos enfrentando discriminación mientras servían a su nación. Conduciendo hasta el punto de colapso. Durmiendo en cabinas de camiones. Comiendo raciones frías. Cambiando neumáticos al borde de la carretera. Navegando carreteras destruidas en la oscuridad. Haciendo una última entrega más. Luego otra. Luego otra. Porque los soldados en el frente necesitaban lo que llevaban. Volvamos a ese teniente alemán en la colina sobre Chartres. Klaus Hoffmann, observando esos 318 camiones rodar en la oscuridad de agosto. En sus memorias de posguerra, publicadas en 1953, Hoffmann escribió sobre ese momento. Había luchado en Polonia. Había luchado en Francia en 1940. Había luchado en Rusia. Había visto victoria tras victoria alemana. Creía en la superioridad alemana. En la debilidad estadounidense. Luego vi esos camiones. Y comprendí que toda nuestra ideología era mentira. Estados Unidos no era débil. Estados Unidos era tan poderoso que podía alimentar a sus enemigos en campos de prisioneros y aún así tener suficiente para abrumar a sus ejércitos con municiones. Estados Unidos era tan productivo que podía desperdiciar recursos sin preocupación. Tan organizado que podía entregar suministros a través de océanos y continentes sin falla. Ese convoy de camiones, moviéndose a través de la noche francesa, representaba un poder que ninguna cantidad de valentía alemana, ninguna cantidad de habilidad táctica, ninguna cantidad de fanatismo ideológico podría jamás superar. Vi ese convoy y supe que Alemania había perdido la guerra el día que la comenzó contra Estados Unidos. Hoy, cuando pasas junto a un camión de 18 ruedas en la autopista, probablemente no piensas en el Red Ball Express. Cuando ordenas algo en línea y llega en 2 días, probablemente no piensas en aquellos conductores de 1944. Pero deberías. Porque ellos inventaron la logística moderna. Ellos demostraron que las cadenas de suministro ganan guerras. Ellos probaron que la organización y la determinación pueden superar cualquier obstáculo. Cada paquete de Amazon entregado. Cada camión de suministro que abastece tiendas. Cada sistema de distribución justo a tiempo que alimenta a la fabricación moderna. Todo debe una deuda intelectual a esos 83 días en el otoño de 1944 cuando jóvenes soldados, muchos de ellos enfrentando discriminación, demostraron lo que era posible. El Red Ball Express enseñó una lección que permanece verdadera hoy. El poder moderno no se trata solo de armas.
Se trata de la capacidad de producir esas armas, entregarlas donde se necesiten y sostener operaciones indefinidamente. Se trata de sistemas, de organización, de capacidad industrial, de la determinación de personas comunes haciendo trabajos poco glamorosos con excelencia extraordinaria. Alemania tenía tanques Tiger superiores. Estados Unidos tenía camiones GMC superiores. Alemania tenía ases de la Luftwaffe. Estados Unidos tenía conductores del Red Bull. Alemania tenía brillantez táctica. Estados Unidos tenía dominio logístico. Y la logística ganó. Cada maldita vez. El 16 de noviembre de 1944, el último convoy oficial del Red Bull Express completó su recorrido. El sargento técnico William Davis conducía el último camión de esa columna final. En una entrevista de 1994, 50 años después, Davis, entonces de 73 años, recordó ese momento. Sabía que era el último convoy oficial. Todos lo sabíamos. Había una sensación de que estábamos cerrando un capítulo de historia. Cuando entregué esa carga final, el oficial de suministros me dio la mano. Dijo: "Ustedes mantuvieron esta guerra en movimiento cuando nadie más podía. No lo olviden nunca, pero ¿sabes qué es lo gracioso? Condujimos de regreso a través de Francia, a través de pueblos que habíamos ayudado a liberar. Los niños franceses nos saludaban. Las personas mayores lloraban. Ellos sabían. Sabían que esos camiones con bolas rojas significaban libertad. No éramos soldados de infantería. No éramos pilotos de combate. Éramos simplemente conductores. Pero mantuvimos esos camiones rodando. Y esos camiones ganaron la guerra. Tenía razón. El Red Bull Express operó durante 83 días. Apenas 3 meses. Un parpadeo en la historia. Pero en esos 83 días, cambió la guerra. Cambió la logística militar. Cambió las percepciones sobre lo que era posible. Y ayudó a cambiar las actitudes sobre raza y capacidad que eventualmente ayudarían a transformar Estados Unidos. 412,000 toneladas. Más de 1 millón de viajes. 50,000 neumáticos desgastados. Miles de jóvenes exhaustos empujándose más allá de límites razonables. Porque los soldados en el frente necesitaban suministros. Y el Red Bull siempre entregaba. Siempre. La próxima vez que veas un camión de entrega haciendo su ronda diaria, recuerda. Recuerda que hubo un tiempo cuando jóvenes de 23 años, muchos de ellos negados el derecho de sentarse en el frente de un autobús en su propia nación, condujeron camiones a través de territorio enemigo durante 83 días consecutivos y cambiaron el curso de la historia humana. Recuerda que el teniente alemán Klaus Hoffmann observó 318 camiones rodar en la oscuridad y supo en ese momento que su nación había perdido más que una guerra. Había perdido una apuesta existencial contra el poder industrial democrático. Recuerda que mientras los generales planificaban batallas y los políticos negociaban estrategia, fueron los conductores, los mecánicos, los oficiales de tráfico, los hombres haciendo el trabajo sucio, poco glamoroso, agotador, quienes realmente ganaron la guerra. El Red Bull Express entregó 412,000 toneladas de suministros. Pero entregó algo más importante. Entregó la prueba de que la capacidad industrial estadounidense no tenía límites que los enemigos pudieran encontrar. Entregó la demostración de que la logística moderna podía superar la maestría táctica tradicional. Entregó la evidencia de que soldados afroamericanos, cuando se les daba la oportunidad, podían cumplir cualquier misión tan bien como cualquiera, ayudando a pavimentar el camino hacia la integración militar y eventual justicia de derechos civiles. Y entregó la lección definitiva de la guerra moderna.
que las victorias se ganan no solo en campos de batalla, sino en fábricas, en rutas de suministro, en depósitos de mantenimiento, y en los corazones de personas comunes haciendo trabajos extraordinarios bajo presión imposible. Los historiadores recuerdan Normandía. Recuerdan la batalla de las Ardenas. Recuerdan la liberación de París y el cruce del Rin. Pero detrás de cada uno de esos momentos dramáticos estaba una verdad simple e inquebrantable. Los camiones seguían rodando. A través de lluvia y barro. A través de agotamiento y peligro. A través de discriminación y duda. A través de 83 días que se sintieron como 83 años para los hombres que los vivieron. Los camiones seguían rodando. Y mientras lo hicieran, la victoria era inevitable. Esa es la historia del Red Bull Express. No solo de camiones y tonelaje, sino de personas comunes logrando cosas extraordinarias. De un sistema logístico improvisado en 36 horas que superó todo lo que los planificadores militares profesionales habían creado anteriormente. De la prueba final de que en la guerra moderna, la capacidad industrial combinada con determinación humana crea poder imposible de derrotar. Los alemanes se rieron de los tanques Sherman estadounidenses, llamándolos encendedores Ronson. Pero nadie se rió de los camiones GMC con círculos rojos pintados en sus costados. Porque esos camiones, conducidos por esos hombres, entregando esos suministros, representaban algo que ninguna cantidad de brillantez táctica alemana podía contrarrestar. Representaban Estados Unidos. No la América de los discursos patrióticos o propaganda brillante. Sino la América real. La América que podía producir 562,000 camiones idénticos. La América que podía entregarlos a través de océanos. La América que podía mantenerlos funcionando bajo condiciones que destruirían sistemas menos robustos. La América que podía encontrar 12,000 hombres dispuestos a conducir hasta el colapso porque la misión lo requería. La América donde un joven afroamericano de Detroit, negado una oportunidad igual en casa, conduciría a través de la noche francesa entregando libertad a personas que nunca conocería. Esa es la América que ganó la Segunda Guerra Mundial. No a través de superarmas o genio táctico, sino a través de capacidad industrial, organización logística y la determinación inquebrantable de personas comunes haciendo trabajos necesarios con excelencia extraordinaria. El Red Bull Express. 83 días. 412,000 toneladas. 50,000 neumáticos. 2 millones de galones de combustible. Y una lección para toda la historia.